Hola jóvenes, muy buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a tener nuestra clase de membrana celular y transporte. Sin embargo, me gustaría comenzar con una breve introducción y es que el agua es este componente fundamental para la vida y esta agua está en constante movimiento, aún en los territorios en donde podemos apreciar que puede permanecer de manera relativamente tranquila, el agua siempre está en movimiento y todo lo que está dentro del agua también va a estar en él, va a permanecer moviéndose. Sin embargo, nosotros podríamos ver que el agua se mueve en una dirección en particular y todo lo que está dentro del agua se va a mover en esta misma dirección. Pero hay casos en donde podemos ver que algo va en contra de esta corriente, algo va en contra de esta dirección natural del agua. Y así nosotros podemos ver que en este caso vemos salmones. Los salmones nacen en ríos de agua dulce y cuando crecen van al mar de agua salada. Ahí se desarrollan y luego cuando estos van a reproducirse van nuevamente a los ríos de agua dulce para poner sus huevecillos y estos nuevamente nazcan en agua dulce y se siga este ciclo. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver que en este caso, aunque encontremos unas cantidades o una energía muy grande de agua que se está moviendo, aún así podremos ver que hay algo que se mueve en su contra. Y es eso lo que vamos a ver hoy. El transporte, el movimiento, que si bien hay cosas que se mueven en un sentido de manera natural, podremos ver que algo que requiere energía puede ir en contra de este sentido, en este caso como los salmones que están moviéndose en contra de este gran gradiente de agua. Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase de membranas celulares o envoltura nuclear o membrana plasmática. Se le puede llamar de esas distintas formas. Y podemos ver que esta membrana plasmática está viva, ¿ya? Esta membrana plasmática se estudió y se planteó el modelo del mosaico fluido, porque acá nosotros, como vimos en clases anteriores, vemos un segmento de la membrana plasmática que está compuesto por fosfolípidos. Y estos fosfolípidos, acá podemos ver acercándonos que podemos ver sus cabezas de tipo polares, este grupo fosfato unido a glicerol, con estas colas que son de tipo apolares, que son estas patitas, ¿ya? ¿Y por qué se llegó al modelo del mosaico fluido? Y es que si nosotros vemos un mosaico, podemos ver que de manera general podemos ver una estructura, pero si nos vamos acercando podemos ver cada uno de sus componentes de manera individual. Es esto a lo que se refieren con el mosaico y la parte de fluido se refiere a que está en movimiento. Todo lo que está dentro de la membrana está en movimiento y además la membrana en sí puede generar movimiento entre los fosfolípidos, se puede mover para los lados, para arriba, para abajo, hacer movimientos de rotación y estos distintos movimientos van a hacer que la membrana sea fluida y que esto permita el movimiento de las estructuras dentro de ella. Y si bien les mencioné que la membrana plasmática está compuesta de fosfolípidos, que son los protagonistas de la membrana plasmática, lo cual van a hacer que que tenga una permeabilidad selectiva que va a impedir que ciertas moléculas pasen de un lado a otro. No solamente está compuesta por fosfolípidos, ya que acá en la imagen nosotros podemos ver los fosfolípidos en color salmón, podemos ver colesterol en color verde, podemos ver proteínas que están en color celeste y rosado, y podemos ver azúcares que están en color amarillo. ¿Ya? Vamos a ver en la función de cada una de estos componentes de la membrana plasmática en mayor detalle. Entonces vamos a comenzar con los componentes de la membrana plasmática, ya que ésta se compone de un 40% de fosfolípidos, bueno, 40% de lípidos, perdón, dentro de los cuales encontramos fosfolípidos, colesterol y esfingolípidos en el caso de las neuronas. Además encontramos proteínas, que componen un 50% de la masa total de la membrana plasmática, y también encontramos carbohidratos, los cuales componen un 10% de la membrana plasmática. Acá podemos ver cada uno de ellos en mayor detalle. Vamos a ver cómo funcionan estos dentro de la membrana.
Primero, los fosfolípidos. Como les había mencionado, estos fosfolípidos tienen una característica fundamental y es que son de tipo anfipáticos. El hecho de que sean anfipáticos se debe a que poseen una cabeza que es hidrofílica. Esto quiere decir que tenemos una cabeza de tipo polar que le gusta el agua. Y luego tenemos una cola o dos colas que son hidrofóbicas, que son de tipo apolar, que no les gusta el agua. ¿Ya? Entonces tenemos una parte que está en contacto con el agua, otra que no. Y esto va a hacer que la parte que no se vaya repeliendo el agua y una vez que encontramos otra parte que no, se van a unir entre sí, formando esta bicapa, haciendo que se unan entre sí las partes que no quieren agua y que queden expuestas al agua las partes que sí están en contacto o las que sí tienen afinidad por el agua, las que son las cabezas de fosfato, ¿ya? Entonces las colas son hidrofóbicas, no les gusta el agua, y las cabezas son hidrofílicas si les gusta el agua, ¿ya? Y esto hace que esto posea una característica de tipo anfipática. Tiene las dos, le gusta el agua por una parte y no le gusta el agua por otra parte, ¿ya? Luego tenemos las proteínas. Las proteínas son estas estructuras compuestas por aminoácidos, ¿cierto? Como habíamos visto en clases anteriores. Y la función que van a tener las proteínas es mediar distintas, bueno, tienen distintas funciones aún así dentro de la célula. Como les dije, la membrana plasmática, vamos a ir a nuestro dibujito nuevamente. Denme un momento. Ahora sí, como les había mencionado, tenemos nuestra membrana plasmática que está compuesta por fosfolípidos, ¿ya? Y la gran característica de la membrana plasmática es que es de tipo, eh, posee una parte que es de tipo polar, 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 ¿cierto? Que van a ser las que están en contacto con las cabezas de los fosfolípidos, polar y acá polar. Y tenemos una porción que es de tipo apolar, ¿ya? Esta porción de tipo apolar nos va a dar la siguiente característica, y es que la membrana plasmática puede dejar pasar ciertos componentes, pero hay otros que no los va a dejar pasar. ¿Cuáles van a ser aquellos que puedan pasar? Van a ser aquellos que sean de tipo apolares y que tengan un bajo peso molecular. Porque las cosas que sean de tipo apolar van a poder pasar por este punto sin mayor problema. Van a poder pasar porque esta parte de tipo apolar va a permitir que no lo repulse o no lo mueva hacia afuera, ¿ya? Mientras que la parte de tipo polar, que es el agua, que están en todo el medio externo, esta parte apolar va a repeler solamente, va a repeler de manera natural esta molécula y va a hacer que pase a través de la membrana, que difunda, ¿ya? Y que se pueda mover. A esto le vamos a llamar difusión, fusión simple. Ahí me faltó la L, ahí está. Entonces, para la difusión simple, lo que puede pasar son aquellas moléculas que son de tipo apolar y aquellas que tengan un bajo peso molecular, ya que si esta molécula es muy grande, tiene un alto peso molecular, no va a poder pasar entre medio de la bicapa y por lo tanto no va a poder pasar. Y aquellas que van a poder pasar de manera natural van a ser aquellas que cumplan estas características, las cuales son el H2O, el agua. Perdón, vamos a comenzar con las que sí cumplen. Va a ser el oxígeno, el O2, el CO2 y el H2O, ¿ya? Acá el último, el agua, como les mencioné en clases anteriores, el agua es de tipo polar, ¿ya? El agua es la excepción a esto, ya que el agua es una molécula de tipo polar que sí puede pasar y difundir a través de la membrana plasmática. Todo lo demás debe cumplir la regla. El agua es la única excepción, ¿ya? Y para aquellas moléculas grandes que no puedan pasar a través de la membrana, vamos a tener transportadores, vamos a tener secciones formadas por proteínas que van a reconocer esta molécula grande y le van a decir
tú puedes pasar por acá, ¿ya? Esto es gracias a las proteínas. Entonces, estas proteínas van a permitir el transporte de moléculas que no pueden pasar por difusión simple o en algunos casos sí, por a través de la membrana plasmática por medio de estos transportadores, estas proteínas transportadoras. Además, estas proteínas tienen las funciones de poder unirse, poder generar conexiones. En el caso de algunas células, nosotros podemos ver que tenemos una célula, voy a dibujar una célula cualquiera, con una membrana plasmática, con una forma cuadrada, y a veces estas células se pueden unir con la célula vecina, y se pueden unir de esta forma, generando estas conexiones, dándole mayor firmeza y rigidez al tejido. Por ejemplo, si yo quisiera tomar un fragmento de mi piel, no solamente estoy tomando una célula, sino que estoy tomando un montón de células que están unidas entre sí, formando una estructura con mayor rigidez, formando un tejido, ¿ya? Y otras funciones son las funciones de receptoras. La función receptora lo que hace es estar atenta o ser susceptible a recibir un estímulo en específico, recibir una molécula en específico para formar una reacción. En este caso, si llega, por ejemplo, una molécula con una forma distinta, no va a ser reconocida y no se va a generar la reacción, ¿ya? Y luego está la función de tipo enzimática, la función que va a acelerar una reacción que, por ejemplo, tenemos una, dos sustratos de los cuales podemos decir que tenemos A y B, y lo que va a hacer la enzima es tomar estos sustratos y unirlas y formar un producto que sería AB, ¿ya? Va a unir estos dos y la forma en la cual se van a unir estos dos es gracias a la proteína. La proteína los va a, tengo A, tengo B, yo como proteína lo que hago es unirlos y ahora tengo AB y ahora están juntos, ¿ya? Esa va a ser otra función de las proteínas en la membrana plasmática. Acá podemos verlo en una representación tridimensional en donde podemos ver que permiten el paso de moléculas para su transporte, permiten el anclaje, la unión y la conexión, permiten la función de receptores en donde va a recibir una molécula en específico para generar una reacción y también tienen la función de tipo enzimática. Y estas proteínas podemos encontrarlas de distintas formas a lo largo de la membrana plasmática. Acá nosotros podemos ver que existen proteínas que atraviesan por completo la membrana. Hay proteínas acá que podemos ver en celeste y en un verde como marrón que están solamente por fuera. ¿Ya? Están por la parte que da hacia el citosol o da hacia la parte que da hacia el medio externo y tenemos proteínas que atraviesan por completo la membrana. Aquellas proteínas que atraviesan por completo la membrana, aquellas proteínas que atraviesan por completo la membrana las vamos a llamar proteínas integrales, integrales o proteínas intermembrana, intermembrana, las cuales pueden atravesar de manera simple o pueden dar múltiples vueltas a través de la membrana. ¿Ya? Y esto va a permitir distintas funciones de estas proteínas dentro de la membrana y evidentemente estas proteínas deben tener porciones que van a ser de tipo polares, las cuales van a estar en contacto con el agua, y porciones de tipo apolares que van a estar atravesando o van a estar en contacto con estas colas de los fosfolípidos, que son, como les mencioné, de tipo apolar. Y esta porción que está hacia afuera es de tipo polar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que estas proteínas
que tienen distintas funciones que ya mencionamos como transporte, función enzimática, receptoras, anclaje, van a distribuirse a lo largo de la membrana de distintas formas y además estas proteínas se pueden unir a azúcares formando las glicoproteínas, que son proteínas más azúcares. La parte de glico se refiere a azúcar. Y además tenemos ciertos azúcares que se pueden unir a los lípidos directamente formando los glicolípidos, ¿ya? Y además tenemos acá colesterol entre medio. Vamos a ver para qué son los glicolípidos, para qué son las glucoproteínas o glicoproteínas y para qué son los colesteroles en las siguientes diapositivas. Ya que eh, ya vimos las proteínas que componen un 50% de la membrana plasmática y ahora vamos a ver los carbohidratos, que son estos pequeños pelitos que vamos a ver que se extienden a partir de la porción externa que van a estar compuestos o que van a formar lo que conoceremos como el glucocálix. Acá nosotros podemos ver que, por si acaso me salté a propósito esta diapositiva para que no se pierda la idea. Estos carbohidratos, que como les mencioné van a conformar el 10% de la membrana plasmática, se van a unir a los fosfolípidos formando glucolípidos, se van a unir hacia las proteínas formando glicoproteínas y la unión entre estos, el conjunto de glucolípidos y glucoproteínas van a formar el glucocálix, ¿ya? Este glucocálix tiene la función de darle soporte a la membrana y además de darle un reconocimiento. Esto permite que las células de nuestro sistema inmunológico reconozcan el glucocálix y puedan decir esta célula es nuestra, por lo tanto no la vamos a atacar. A medida de que una célula inmunológica no reconoce el glucocálix, la ataca y ahí es cuando generamos un daño a nuestras propias células, a nuestro propio organismo, ¿ya? Entonces, el gluco significa azúcar y la parte del lípido es este fosfolípido y el gluco significa azúcar y la parte de proteínas se refiere a las proteínas. Entonces tenemos glucolípidos más glucoproteínas formando este glucocálix. ¿Sí? Que sirve de soporte y de reconocimiento celular. Y los fosfolípidos, como les mencioné, al tener esta característica de ser de tipo apolar, perdón, de ser de tipo anfipático, cuando se posicionan en el agua tienden a formar estas formas de manera naturales, como estas formas de micela en el caso de tener una capa o en el caso de tener una bicapa, como por ejemplo en ciertas estructuras como por ejemplo los liposomas, ¿ya? O la membrana o la bicapa lipídica, ¿ya? No confundir con los lisosomas también se componen de solamente una membrana, no de dos. Y esta membrana es relativamente impermeable, es decir, impide el paso de la mayoría de las moléculas polares, ya que lo que puede pasar tiene que ser de tipo apolar, como mencionamos acá, y tener un bajo peso molecular. Y por esto se le dice que es semipermeable, porque tiene una permeabilidad selectiva, ¿ya? Y esta membrana, como les dije, va a tener una fluidez, pero esta fluidez se puede dar puede variar por distintos factores. Uno de los factores que puede hacer que la fluidez varíe es la saturación. ¿A qué se refiere? La saturación es que estos fosfolípidos que vemos acá, como vimos en la clase de lípidos, los lípidos pueden ser de tipo saturados en el caso de que estén así de manera recta o insaturados, en el caso de que tengan un doble enlace y se quiebren, ¿ya? Y esto hace que cambie el ángulo de la estructura de este ácido graso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos, voy a seguir dibujando membranas por acá, cuando nosotros tenemos fosfolípidos que son de tipo saturados, yo los puedo unir de manera más cercana. Mientras que si son de tipo insaturado,
lo que va a ocurrir es que como son de tipo insaturado, se quiebra, cambia el ángulo y esto va a hacer que la distancia que haya entre este fosfolípido y el que está al lado sea mayor. Entonces, acá tenemos la distancia de un fosfolípido insaturado y acá tenemos la distancia, la voy a dibujar arriba para compararlo. Y acá tenemos la distancia de un fosfolípido de tipo saturado. Como se ve, la distancia de arriba es menor a la distancia de abajo. Y esto va a hacer que, como los fosfolípidos pueden estar más juntos en el caso de los saturados, la membrana esté más compacta, esté más sólida. Y esto significa que está más rígida, ¿ya? Y esto va a hacer más difícil que las cosas pasen. Mientras que si tengo muchos insaturados, acá lo que hice fue hacer la insaturación para aumentar, para cambiar el ángulo de la estructura del fosfolípido y por lo tanto esto va a ser más difícil que se unan. Y por lo tanto voy a tener una mayor distancia entre estos fosfolípidos de la misma membrana y esto va a permitir el paso de las moléculas para que puedan pasar. Esto tiene pros y contras. El hecho de que sea muy estrecho el espacio significa que pocas moléculas pueden pasar. En el caso de que sea muy grande significa que muchas. Yo quiero tener un equilibrio, ¿ya? Para que lo que busca la membrana, que es que no se... eh, lo que busca la membrana es que el material que está dentro, que las sustancias que están adentro no se mezclen con lo de afuera. Pero también se puedan mezclar de manera equitativa, de manera regular, cosa de que de todas formas haya un equilibrio. Entonces yo quiero que pasen, sí, pero no tanto. Entonces acá, cuando están insaturados, pasarían mucho y cuando están acá, de manera insaturada, pasarían poco, ¿ya? Entonces yo quiero un equilibrio. ¿Y cómo llego a este equilibrio? En el siguiente punto muestro que tenemos el colesterol. El colesterol que va a regular la fluidez de la membrana. ¿Por qué? El colesterol lo que va a hacer es posicionarse entre las membranas, perdón, entre los fosfolípidos. Acá voy a dibujar el colesterol mejor con otro color, un color eh, amarillo. Entonces el colesterol se va a posicionar entre medio y lo que va a hacer es que cuando yo tengo los fosfolípidos de manera saturada, la distancia se mantenga regular. Y si es que yo quiero, por ejemplo, generar una insaturación, ¿sí? Ahora sí. Entonces, como le estaba mencionando, esto va a hacer que no importa qué tan saturada esté la membrana, la distancia va a permanecer en un promedio, ¿ya? Al igual que si es que yo tengo mucha insaturación en la membrana plasmática, este, este colesterol lo que va a hacer es ponerse entre medio y hacer que esta distancia no pueda aumentar. Entonces, esta pata, aunque esté insaturada, o esta cola insaturada del fosfolípido, va a extenderse hasta cierto rango, va a extenderse, pero no va a poder extenderse de manera completa y esto va a permitir que el otro fosfolípido esté más cerca y por lo tanto la distancia se reduzca. Entonces, el colesterol, ¿cómo funciona? El colesterol frente a baja temperatura, va a alejar a los fosfolípidos entre sí para que no estén tan cerca y la membrana no esté tan rígida, ¿ya? Aleja y disminuye la rigidez. Y en el caso de altas temperaturas, lo que hacen el colesterol es hacer que los fosfolípidos se acercan y
eh, aumenta, en este caso, su rigidez, ¿ya? Aumenta la rigidez. De esta manera, frente a ambas temperaturas, el colesterol puede mantener la permeabilidad de la membrana, cosa de que no sea tan baja, pero tampoco tan alta, ¿ya? Y como les mencioné, la temperatura también es un factor que puede influir en la fluidez de la membrana. Esto quiere decir que existe, como existe una mayor agitación a nivel molecular, eh, una mayor dispersión de los fosfolípidos y esto va a hacer que la membrana plasmática o esta bicapa lipídica también sea más fluida a mayor temperatura y a menor temperatura es más rígida, ¿ya? Además, la temperatura lo que hace es hacer que las cabecitas, perdón, hacer que las colas de los fosfolípidos se vayan abriendo un poco. Independiente de estén saturadas o insaturadas, se van a abrir un poco. Esto no hace que tenga un doble enlace, sino que lo que hace es que aumente el ángulo en el cual éstas se insertan. Por lo tanto, a altas temperaturas, esto se va a tender a alejar. A bajas temperaturas, esto se va a tender a acercar. Entonces el colesterol va a ayudar a que, no importa la temperatura a la que esté, la permeabilidad de la membrana no se altere de manera significativa.